caso de muchos empleados del Estado que fueron despedidos en este caso relacionados con organismos de derechos humanos, con la Secretaría con el Ministerio de Justicia. Para hablar de este tema estábamos ya en contacto con Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital. Rubén, Pablo Lugano y el equipo de Agenda 990 te saludan. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día Pablo, buen día a todo el equipo. Rubén, contanos un poquito cuál es la actualidad del sector. Sufrieron muchos despidos, prometen más todavía, una profundización de esto que el gobierno llama motosierra, sin tener en cuenta que esta profundización significa puestos laborales y significa gente. Sí, y a eso le agregamos que además de puestos laborales y gente que se queda sin empleo y familias que empiezan a padecer, hay un recorte muy fuerte de derechos para la sociedad. Nosotros desde el Estado siempre decimos que atrás de cada trabajador estatal también hay un derecho ciudadano. Lo que está pasando en el Ministerio de Justicia, la verdad que es inédito. Hemos recibido más de 1000 despidos ahora para fin de año en distintas áreas. El día viernes, en el registro de la propiedad del automotor, se realizó una especie de lockout patronal porque cerraron las persianas, y lógicamente con esta situación también hay una imposibilidad de llevar adelante las funciones estratégicas que tiene el Estado en relación al control digamos registral en cuanto a los automotores, motovehículos en la República Argentina, y ahí bueno tenemos un descabezamiento de áreas estratégicas. Otro tanto está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos, donde la semana pasada se informó el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, donde también hay una situación muy grave. En la propia sede del Ministerio de Justicia, también en áreas estratégicas, tenemos una cantidad importante de despidos, ni que hablar en los CAG, los programas de víctimas contra la violencia y demás. Todo eso está siendo diezmado por la gestión de Javier Milei y Cuño Libaroni en el Ministerio de Justicia. Rubén, ¿cómo estás? Emiliano Correia te habla, acá para Radio Splendid. ¿Cómo estás? ¿Podrás contar un poco o explicar un poco qué es esto de la disolución de Acara? Porque el gobierno ha construido un caballo de batalla con el desguace de Acara, planteando que era un negocio, planteando que no tenía ningún tipo de función social, sino que era una traba burocrática, pero que eso constituye, si yo mal no interpreto, además de una necesidad, digamos, de control registral, también un fondo de estímulo que la mayoría de los trabajadores del Ministerio de Justicia cobran. ¿Vos podés explicar un poco en qué consiste este organismo y en qué afecta concretamente a los trabajadores del sector? Sí, es buena la pregunta, Emiliano, te la agradezco, porque en realidad no eliminan Acara, solamente lo que hacen es quitarle la posibilidad de que los trabajadores puedan cobrar por ese ente de cooperación, que está sustentado por una serie de formularios históricos que tienden al control más que nada de un sistema registral que ha sido copiado internacionalmente. Yo en algún momento hablé de que se pretendía desguazar ese sistema para generar una especie de flexibilización de los controles, que esto se va a traducir en unos años en inseguridad para la sociedad. Yo digo, está todo relacionado. Buenos Aires es una de las ciudades más seguras del mundo. El robo de automotores está siempre vinculado al delito con armas. Yo digo, hoy tenemos en Buenos Aires un porcentual de delitos de automotores que es irrisorio para las capitales del mundo. Esto también tiene que ver con la imposibilidad que tienen los delincuentes de circular sin ser detectados. Todo esto se está rompiendo. También se está rompiendo por ahí la posibilidad de que entren no solamente vehículos que no están en condiciones para circular en la República Argentina de acuerdo a las normas de seguridad, sino que se están armando negocios con concesionarias
e importadoras que lógicamente benefician a empresarios que tienen vinculaciones con el gobierno. Acá juega un rol fundamental porque es el ente que recauda, y el tema es que el poder político dice a dónde va esa recaudación. Hoy por hoy, esto que fue criticado históricamente de caja negra y de denostación del sistema, que el sistema funcione perfectamente, solo es como un arma y para qué se utiliza. Bueno, están dejando la parte negativa, porque ellos siguen generando transferencias inusuales, porque esto es lo que ha pasado en la gestión de Cuño Libarona, que ha habido prácticamente un vaciamiento del Fondo de Entes de Cooperación, y bueno, también cuando se le hacen pedidos de informe, de acuerdo al decreto que han sacado, bueno, hay un ocultamiento de para qué utilizaron el dinero. Seguramente en unos años nos vamos a enterar que hubo una caja negra y fue mal utilizado, pero en realidad es el sistema político, no el sistema de entes de cooperación, el que genera esa denostación de la posibilidad de la utilización para los fines que la ley lo ha previsto. Entonces me parece que hay que generar los controles en para qué se usa esa plata, más que romper el sistema, que es lo que ha hecho la administración de Javier Milei y de Cuño Libarona puntualmente, que bueno, ha avanzado con una resolución donde impide que se le pague a los trabajadores, por lo cual hay catarata de despidos, y también hay un recorte salarial muy fuerte a la planta permanente. Claro. Estamos hablando con Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital. Yo quería seguir con el tema de justicia, lo vengo siguiendo bastante detalladamente. Ahí hubo ofrecimientos de retiros voluntarios, pero que en realidad eran despidos coercitivos, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso? Porque entiendo que en muchos casos no pagaron los retiros, o los pagaron a valores inferiores a lo que la misma ley plantea que deberían haberse pagado. ¿Cómo fue esa situación y cómo se está discutiendo eso, teniendo en cuenta que hay alrededor de 2.400 puestos de trabajo que están en peligro? Mira, nosotros comenzamos a ver que este es un gobierno de estafadores. Hay una estafa laboral sin precedentes en el ámbito estatal, porque el planteo de retiro voluntario en muchos casos lo que ha significado es una indemnización prácticamente a un bajo costo, que en algunos casos significa la mitad de la indemnización correspondiente. Por ejemplo, a una persona que por ahí tiene 30 años le ofrecen 12 meses en 12 cuotas. Bueno, esto lógicamente está vedado por la ley de contrato de trabajo, salvo la aceptación en un SECLO o frente a escribano público. Han planteado esto y han planteado la posibilidad de continuidad laboral a través de un contrato del Estado precarizado, como es el artículo 9, y entonces la gente, frente a la situación de no quedarse sin trabajo, forzadamente ha agarrado ese retiro voluntario y ese contrato de precarización. No en todos los casos, pero sí en altos porcentajes. En algunos casos se está tramitando ese artículo 9 y en otros casos fueron defraudados porque firmaron frente a esa promesa que por escrito no figura en ningún lado, y sí con la promesa política de las autoridades y en algunos casos de funcionarios directamente de carrera, de que había una continuidad, y hoy los trabajadores se han visto en la calle despedidos y defraudados. Por eso nosotros decimos que esto es inédito en la República Argentina, y a los que no han aceptado ahora les ofrecen, con amenaza de decir que a cara quiebra, una indemnización acotada que prevé el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es nada más ni nada menos que la mitad de la indemnización. A todas luces esto lo que genera es una defraudación a los derechos laborales y a los trabajadores que están sufriendo esta situación, generada directamente por el poder político que encarna Cuño Libarona en el Ministerio de Justicia. Rubén, el secretario general de ATE, Aguiar, planteó que era hora de que la motosierra sea agarrada por los trabajadores
y frenar la ola de despidos. Ahora, ¿cuál sería el instrumento para lograr esto? Teniendo en cuenta que además el gobierno a cada protesta parece redoblar la apuesta y dice, vos me protestás por 400, te echo 400 más. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, la herramienta me parece que es la histórica, que tiene que ver con la organización de los trabajadores, más allá de que nosotros desde la estructura pongamos todos los elementos a disposición de nuestros compañeros. Creo que tenemos que seguir organizando la base no solamente de los estatales, sino del campo popular, y lógicamente también la oposición política creo que está dejando un vacío que permite generar las condiciones adecuadas para que el gobierno de Milei avance en situaciones como esta y en muchas otras que son gravísimas para la sociedad argentina. Desde ese lugar nosotros seguimos apostando a las medidas de fuerza y a la organización de nuestros compañeros trabajadores. Rubén, te pregunto algo más. Te llevo al conflicto sobre la Secretaría de Derechos Humanos. Ayer hubo un acto importante, un encuentro, un festival importante ahí en las puertas de la Exesma. ¿Qué evaluación tenés de la actividad y cómo va a seguir esa pelea? Porque además de los trabajadores estatales hay un acompañamiento ahí de distintas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos. ¿Cómo estás viendo el impacto que tuvo la actividad de ayer y todas las protestas que se están dando con motivo de este desguace tanto del Centro Cultural Haroldo Conti como de la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, creo que es un tema que a nosotros no solamente nos sensibiliza mucho, sino que además pensamos que es neurálgico en la sociedad argentina y en el mundo entero, porque hemos recibido adhesiones de todas partes del mundo. Ahí hay una política también nuevamente de Estado que deja mucho que desear, porque el gobierno nacional está plantándose prácticamente en favor de los genocidas, y muestra de esto es el recorte de funciones a la Secretaría de Derechos Humanos y bueno, todo lo que tenga que ver con esa periferia para, lógicamente, que se dejen de garantizar las políticas de memoria, verdad y justicia. Dicho esto, hacemos una evaluación muy, muy positiva de lo que pasó ayer, porque hubo una respuesta masiva de las organizaciones de derechos humanos, de una parte que entendemos que hoy por hoy es muy amplia en relación, que ha tenido referentes de la política, pero de la sociedad toda. Creemos que vinieron personas sueltas a expresarse correctamente en repudio a esas políticas, y que esto es el principio de algo que seguramente se va a ir transformando en algo mucho más potente y más grande, que va a tener que hacer recular en chancletas las pretensiones del gobierno en relación no solamente a estas situaciones, sino a otras de ajuste que son, en términos generales, bestiales y nefastas para el efecto social, ¿no? Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital. Gracias por estos minutos para Splendid, gracias por estos minutos para Agenda 990. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la audiencia, y un abrazo hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.